Creció admirándola desde niña. Aparte de ser mi tía, yo he sido su mayor admiradora. Desde muy pequeña, Rosario Moedano soñaba con cantar y su tía, Rocío Jurado, fue la primera en descubrir aquella pasión que llevaba dentro. Rocío se volvía loca cuando me veía tan chiquitita cantando sus canciones con esa letra, con esas letras tan desgarradoras. Mentira. Rocío Carrasco y Fidel Albiac que están súper pendientes de Rocío Flores, muy pendientes. Le tienen un odio. Bueno, odian a todo el mundo, pero a Rocío Flores muy especialmente, porque claro, tiene pelotas que el día en que se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid de Rocío Flores contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, ¿a quién teníamos como testigo number one en contra de Rocío Flores? Pues a la Rocíito, a Rocío Carrasco, que mira, hace feliz a Rocío Carrasco, hace feliz a Fidel Albiac, hace feliz a las Mamachicho. A esta gente, ¿sabes cómo se las vence? A esta gente se las vence con una sonrisa de oreja a oreja, que no te afecten sus comentarios. Cuenta que te insulte, cuenta que bloqueas y no vuelvas a llorar en la tele. De verdad, si alguien conoce a Rocío Flores, que se lo haga llegar, que no llore. Vamos a ver, me parece súper acertado lo que ha decidido la familia de Rocío Jurado. Cuando me refiero a la familia, me refiero a la jauría limañosa, como les llama Rocío Carrasco, es decir, todos menos ella, Atila y los unos. Bueno, que es
bueno, pues que lo organice y lo monte Rosario Moedano. Me parece súper acertado. En primer lugar, aparte de que Rosario Moedano se dedica, bueno, pues a la música, te puede gustar menos o te puede gustar más, y ha dicho como no va a haber tensión, ¿qué pasa? ¿Que no hay pringue? No, 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 va a haber pringue. Quiero tensión, quiero follón, quiero dimes y diretes, ¿eh? Porque, hombre, así, si estamos todos en buena armonía, se va a hablar de Rocío Jurado, no se va a hablar de las enésimas disputas familiares. Entonces, bueno, pues Rocío Carrasco ha dicho a los reporteros que sí, está viendo de reojo lo que está organizando su prima hermana Rosario Moedano, pero se lo puede meter por donde la llamaba, porque ¿vale? Como que Rosario Moedano tenía con ellos una contienda por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos que ya se solucionó porque publicaron la ficha policial de su marido, Andrés Fernández, pues Rocíito la llamaba, le decía duro con ellos, acaba con ellos. Y bueno, pues por la espalda, a traición, como Judas Iscariote, porque es que Rocío Carrasco es como es y eso no va a cambiar nunca, estaba grabando el documental con Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Entonces, no nos hemos enterado, Rocío Carrasco, ¿por qué no le hablas a tu prima hermana, que ha soportado todas las hostias que le diste en los documentales, tanto a ella como a sus padres, Rosa Benito y Amador Moedano, y salvo algún que otro tuit o alguna que otra publicación en sus redes sociales, esta mujer no ha salido a hablar en ningún sitio. Bueno, pues Rocío Carrasco y Fidel Albiac, sin ningún tipo de respeto, la cogieron de una oreja y le dijeron, pues si te vas a morir, muérete con las botas puestas, ¿eh? Si te vas a morir, ¿qué más te da morirte trabajando? Si de todas maneras te vas a morir. Así, bueno, pues nos dejas ahí un dinerito y cuando tengamos que recibir tu herencia, bueno, pues ya tenemos los gastos de notario y cosas así pagadas, ¿eh? Porque resulta que Rocío Carrasco y Fidel Albiac pusieron como excusa que el musical en homenaje a Rocío Jurado, que se hizo en Televisión Espantosa, Rocío Siempre, pocos meses antes de fallecer la artista, fue para pagar los gastos médicos de Houston, como ella estuvo allí en un hospital internada para tratarse la enfermedad, cosa que se desmontó. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues cuando Rocío Carrasco se entera de que Rocío Jurado había llamado a Televisión Española y había dicho, oye, entre el elenco de artistas quiero que esté mi sobrina Rosario Moedano. La vetó. Dijo Rocío Carrasco que la Rosario Moedano, su prima hermana, no. Vamos, ni de Blasto, es que no la quería ver por allí, ni arrimarse con un palo largo, que esa estaba vetada. Una traición por mi sobrina. Yo lo que siento es indiferencia. Yo ha luchado más por sus parejas que por sus hijos, por supuesto. Esa relación con nosotros se rompe porque se mete por medio una persona que lo quiere acaparar y dominar y controlar todo. Era una traicionera. Para mí era una traicionera y luego lo ha demostrado. Telecinco acaba de encender la mecha. La bomba de relojería que llevamos años esperando está a punto de estallar. Y no es sobre Rocío Carrasco. Ya no. Es sobre él. Sobre el hombre que ha estado en la sombra, manejando los hilos durante 2 décadas. Fidel Albiac. El abogado que llegó a una familia y la destruyó pieza por pieza. Y ahora, por fin, van a hablar. Van a romper el silencio sobre lo que realmente pasó. Y créeme, lo que vas a escuchar te va a revolver el estómago. Cuando Amador Moedano se siente en ese plató, no vas a hablar de su sobrina. Van a hablar del hombre que convirtió a su sobrina en lo que es hoy. Van a hablar del tipo que arrastró a Rocío Jurado moribunda a un escenario para cobrar una herencia limpia de deudas. Va a hablar del manipulador que separó a una madre de sus hijos. Y va a hacerlo con nombres, apellidos y fechas, porque Amador ya no tiene nada que perder. Estuvo al borde de la muerte hace unos meses. Y cuando miras a la muerte a los ojos, se te quitan todos los miedos, especialmente el miedo a un abogado que amenaza con demandar pero nunca lo hace, porque esa es la gran verdad que nadie ha querido decir en televisión hasta ahora. Fidel Albiac lleva años amenazando a medios, a colaboradores, a familiares, pero cuando llega el momento de presentar una demanda de verdad, cuando toca ir a un juzgado y poner las cartas sobre la mesa, desaparece,
porque sabe que en un juicio tendría que demostrar cosas, tendría que explicar dónde está el dinero, tendría que justificar decisiones, y eso no le conviene mucho más el silencio, le conviene que todo el mundo hable de Rocío Carrasco mientras él se esconde detrás. Pero ese juego se acabó. Telecinco ha decidido que es hora de cambiar el foco, y no es casualidad, no es un capricho de los productores, es estrategia pura y dura. Llevan meses dando vueltas al mismo tema. Rocío Carrasco esto, Rocío Carrasco lo otro, los documentales, las lágrimas, los testimonios. Y la audiencia está cansada, porque ya lo sabemos todo, ya conocemos su versión, ya hemos escuchado las acusaciones contra Antonio David 1000 veces. ¿Y qué más? ¿Dónde está la novedad? No la hay. La historia da vueltas sobre sí misma como un perro persiguiendo su propia cola. Por eso necesitan sangre fresca, necesitan un nuevo villano, o mejor dicho, necesitan sacar a la luz al villano que siempre estuvo ahí, pero al que nadie se atrevía a tocar. Fidel Albiac es el as en la manga que Telecinco lleva guardando desde hace tiempo. Y ahora van a jugarlo, porque saben que si consiguen que la familia hable, si logran que Amador cuente lo que sabe, pueden generar algo mucho más grande, pueden conseguir que Rocío Flores rompa su silencio. Y ese es el verdadero premio gordo. Rocío Flores sentada en un plató, contando lo que vivió en esa casa, lo que vio, lo que sufrió. Eso es audiencia garantizada. Eso es lo que hace que Telecinco se frote las manos, pero para llegar ahí, primero tienen que preparar el terreno. Tienen que empezar a hablar de Fidel, tienen que quitarle esa aureola de personaje intocable, tienen que convertirlo en lo que realmente es, un tipo con muchas preguntas sin respuesta. La entrevista de Amador Moedano del viernes pasado fue solo el aperitivo. Una entrevista breve, casi telegráfica, donde se tocaron 3 temas: Rocío Flores, Antonio David y los Moedano. Pero entre líneas, para quien sabe leer, había un mensaje muy claro. Fidel Albiac está en el punto de mira. Y la semana que viene va a empezar el verdadero espectáculo, porque Amador ha avisado que va a contar cosas que nunca ha contado, cosas que tiene documentadas. Y créeme, después de escuchar esa entrevista, yo me he quedado con la sensación de que esto va a ser brutal. Hablemos de Rocío Flores, la sobrina de Amador, la chica que pasó años viviendo un infierno en la casa de Valdelaguna con su madre y con Fidel. Amador lo dejó muy claro, su sobrina ha tenido una depresión de caballo. Cada vez que alguien le menciona ese tema, se pone a llorar como una Magdalena. No puede ni hablar de ello. ¿Y sabes por qué? Porque lo que vivió allí fue tan traumático, tan demoledor, que ni siquiera con el paso del tiempo ha conseguido procesarlo. Esa chica entró en esa casa siendo una niña y salió siendo otra persona. Una persona rota, asustada, con heridas emocionales que tardarán años en cicatrizar. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo en televisión sabe que Rocío Flores tiene una historia que contar. Una historia que haría temblar los cimientos de todo lo que Rocío Carrasco ha vendido en sus documentales. Pero la chica no está preparada. No puede. Cada vez que le preguntan, se cierra, se bloquea. Porque hablar de eso significa revivir el trauma. Significa volver a ese lugar oscuro del que tanto le costó salir. Por eso, cuando Santi Acosta el viernes pasado intentó que comentara la entrevista de su tío, Rocío Flores fue lista. Cortó por lo sano. Dijo que ya había hablado con Amador en privado y que no iba a decir nada más en público. Y actuó bien, porque lo último que necesita esa chica es que la presionen para contar algo que todavía le duele tanto. Pero Telecinco no se rinde. Saben que si consiguen crear el ambiente adecuado, si logran que primero hablen otros, Rocío Flores acabará dando el paso. Es cuestión de tiempo y de estrategia. Por eso van a empezar por Amador. Amador va a contar su parte, va a explicar cómo Fidel entró en esa familia y lo cambió todo, cómo una Rocío Carrasco que antes era de una manera, de repente se transformó en otra persona completamente diferente. Y después, cuando el terreno esté abonado, irán a por el testimonio gordo, el de Rocío Flores. Amador fue muy claro en un punto, dijo que Rocío Flores nunca se ha hablado mal de su madre. Lo que ha hecho es lanzar reproches, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Hablar mal es ensañarse, es atacar gratuitamente, es intentar hacer daño. Un reproche es señalar algo que te ha dolido, algo que consideras injusto, algo que esperas que cambie. Cuando Rocío Flores estuvo en Supervivientes y se echó a llorar porque su madre no le había llamado durante la pandemia, eso no fue hablar mal, fue decir: oye, me hubiera gustado que te preocuparas por mí. Es legítimo, es humano, es lo que cualquier hijo esperaría de su madre.
Pero vivimos en la sociedad de los ofendiditos, donde todo el mundo se ofende por todo, donde no puedes decir nada sin que alguien salte diciendo que le has faltado al respeto. Y esa mentalidad es tóxica, es absurda, porque llegará un momento en que no podremos comunicarnos, en que tendremos que hablar con señas para no ofender a nadie. Y eso es ridículo. Antonio David Flores. Ahí está otro tema que Amador aclaró y que mucha gente no quiere escuchar. Resulta que la gran mentira de que Antonio David impedía que Rocío viera a sus hijos es exactamente eso, una mentira. Amador lo confirmó. Antonio David se ha esforzado muchísimo para que Rocío y David pudieran retomar la relación con su madre. Ha facilitado contactos, ha intentado tender puentes, ha hecho todo lo posible para que esos niños no perdieran a su madre. Pero Rocío Carrasco no quiere. Y no quiere porque Fidel no quiere. Porque mientras Anabel Dueñas esté viviendo en esa casa, mientras haya testigos de lo que allí pasa, ellos no pueden permitir que los niños vuelvan. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa casa que no puede ver nadie? ¿Qué secretos se esconden entre esas paredes? Porque si todo fuera tan idílico como venden, si todo fuera tan maravilloso, no habría problema en que los hijos volvieran, no habría problema en que la familia visitara, no habría problema en abrir las puertas. Pero las puertas están cerradas con llave, y nadie puede entrar. Eso huele mal, eso huele muy mal. Amador también desmontó otra gran mentira, la del contubernio entre los Mohedano y los Flores, esa teoría conspiratoria que vendió Rocío Carrasco de que todos se juntaban después de cenar para hacer llamadas grupales y organizarse para hacerle la vida imposible. Mentira, rotunda mentira. Rocío Flores estuvo años sin tener relación con la familia materna, desde que murió Rocío Jurado hasta que cumplió 18 años, 4 años después de irse a vivir con su padre, o sea, prácticamente una década sin contacto. ¿Y cómo iban a organizarse para conspirar contra Rocío Carrasco si ni siquiera se hablaban? Rocío Carrasco les prohibió a los Mohedano llamar a su casa, les prohibió hablar con sus sobrinos, los aisló completamente. Y el aislamiento, que quede claro, es una de las técnicas de manipulación psicológica más violentas que existen. Cuando aíslas a alguien de su familia, de sus amigos, de su red de apoyo, esa persona queda completamente vulnerable, completamente dependiente de ti. Y eso es lo que pasó con esos niños. Los aislaron, los cortaron de su familia materna, y cuando quisieron retomar el contacto, tuvieron que esperar a ser mayores de edad, a que nadie pudiera impedírselo. Y aquí viene lo importante. Cuando Rocío Flores cumplió 18 años y decidió volver a hablar con los Mohedano, ¿quién facilitó ese contacto? Antonio David, el supuesto maltratador, el supuesto manipulador, el hombre al que acusan de separar a los niños de su madre. Fue él quien dijo: ve con tu familia materna, reconstruye esos lazos, porque él entendía que esos niños necesitaban a su familia completa, no solo la paterna, también la materna, y actuó en consecuencia. Pero claro, esa versión no vende, esa versión no encaja con el relato que se ha construido, porque si Antonio David es el bueno, si Antonio David es quien ha facilitado las cosas, entonces todo el castillo de naipes se derrumba. Y hay demasiados intereses para que eso pase, demasiada gente se ha mojado, demasiados han apostado por una versión, y reconocer que estaban equivocados sería demasiado doloroso, demasiado humillante. Imagina ser Carlota Corredera. Imagina haberte tirado años defendiendo una versión, llorando en directo, poniendo la mano en el fuego por Rocío Carrasco, y que de repente resulte que todo era mentira, que Antonio David decía la verdad, que la familia tenía razón. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo miras a la cámara y dices: ¿me equivoqué? No puedes. Es imposible. Por eso seguirán defendiendo lo indefendible. Por eso seguirán atacando a quien haga falta. Porque admitir el error sería admitir que has destrozado la vida de personas inocentes. Y eso no se puede vivir con ello. María Patiño, otro tanto. Jorge Javier Vázquez, lo mismo. Todos metidos en el mismo barco. Todos comprometidos con una narrativa. Y cuando esa narrativa empieza a hacer aguas, cuando empiezan a aparecer grietas, la única opción es taparlas como sea, gritar más fuerte, atacar más duro, descalificar a quien se atreva a cuestionar. Porque si dejas que entre la duda, si permites que la gente piense por sí misma, todo se desmorona. Y ahora viene lo gordo, lo que Amador va a contar la semana que viene, la historia de Rocío Siempre, el especial de Televisión Española donde Rocío Jurado hizo su última actuación, una mujer con el cáncer de páncreas en fase terminal, con dolores insoportables, delgadísima, muriendo, y la arrastraron a un escenario.
Literalmente la arrastraron. ¿Quiénes? Fidel Albiac y Rocío Carrasco. ¿Por qué? Por dinero, por la herencia. Aquí está el quid de la cuestión. Rocío Jurado se estaba muriendo en el hospital de Houston, un hospital carísimo. Los tratamientos, las operaciones, los cuidados, todo sumaba una fortuna. Y Fidel y Rocío sabían que cuando ella muriera, ellos iban a heredar. Eran los herederos universales, pero si heredaban con deudas, la herencia se reducía. Así que necesitaban que Rocío Jurado dejara todos los gastos del hospital pagados antes de morir. Y para eso necesitaban que actuara una última vez, que cobrara un último caché, que dejara todo saldado para que ellos pudieran quedarse la herencia limpia. ¿Y Amador? Amador era el representante de Rocío Jurado. Él se encargaba de sus actuaciones, él cobraba un porcentaje, pero sobre todo él protegía a su hermana. Y si Amador se enteraba de que estaban organizando esa actuación, iba a decir que ni de coña, que su hermana no estaba en condiciones, que era una barbaridad, que se estaba muriendo y lo último que necesitaba era un escenario. Así que Fidel y Rocío hicieron lo que mejor saben hacer: saltarse a Amador, ir a sus espaldas, hablar directamente con gente de televisión española, presionar a Rocío Jurado, convencerla de que tenía que hacerlo. Seguramente le vendieron el cuento de que era por los nietos, de que Rocío y David necesitaban ese dinero, de que no podía dejarlos sin nada. Y la pobre mujer, enferma, débil, confundida, accedió. Cuando Amador se enteró, fue a hablar con su hermana. Le dijo que aquello era una locura, que no iba a ir a la gala porque no podía ver cómo la explotaban. Y Rocío Jurado, la mujer más grande que ha dado este país, se puso de rodillas. Se puso de rodillas delante de su hermano y le suplicó que fuera. Le dijo que si él no iba, ella no salía al escenario. Y Amador cedió, porque no podía ver a su hermana así, porque ya estaba todo montado, porque no quería que sus últimos días fueran un conflicto. Pero eso no quita que lo que Fidel y Rocío hicieron sea una canallada, una barbaridad, una falta de respeto absoluta. Arrastrar a una mujer moribunda a un escenario para que tú puedas heredar sin deudas es de ser un desalmado, un sinvergüenza, un psicópata. No hay otra palabra. Y eso es lo que Amador va a contar con pelos y señales, con fechas, con nombres, con todo. Y después viene el tema del museo, el centro de interpretación de Rocío Jurado en Chipiona. Otra historia turbia, otra serie de movidas raras. Amador montó ese museo, se dejó la piel. Trabajó gratis porque era el último deseo de su hermana. Rocío Jurado, antes de morir, le pidió que hiciera realidad ese proyecto. Y él lo hizo, sin cobrar, por amor, por respeto a la memoria de su hermana. Pero cuando todo estuvo montado, cuando todo estaba listo, lo echaron. Lo echaron con una patada. En Sálvame dijeron que organizaba fiestas allí, que no hacía bien su trabajo, difamación pura y dura, y todo para no tenerle que pagar, porque aunque él no quería cobrar, Fidel y Rocío pensaron: si lo echamos antes de que esto se abra oficialmente, nos lo quedamos todo y no le debemos nada. Y lo curioso es que en 2015, cuando echaron a Amador, Rocío Carrasco llamó en directo a Sálvame para defenderlo, para decir que su tío había hecho un trabajo impecable, que se había dejado la piel, que todo estaba perfecto. Pero claro, eso fue en 2015, antes de los documentales, antes de que le diera por contar su versión, cuando todavía no se hablaba con Sálvame, cuando todavía tenía a toda la familia demandada. Pero después todo cambió. Después Rocío Carrasco y Sálvame se hicieron íntimos. Y entonces la versión cambió. Entonces Amador pasó de ser el tío que se dejó la piel a ser el villano que intentó aprovecharse. La narrativa se adapta según conviene. La verdad es lo de menos. Y luego está el tema de las deudas, porque resulta que Fidel y Rocío no podían firmar el contrato con el Ayuntamiento de Chipiona. ¿Por qué? Porque debían dinero, mucho dinero, a Hacienda, a la Seguridad Social, a otros ayuntamientos, y la Ley de Contratación de la Administración Pública lo prohíbe. Si tienes deudas con organismos públicos, no puedes firmar contratos con ayuntamientos. Es así de simple. Por eso tardaron tanto en abrir el museo, por eso pusieron tantas pegas. No era por el dinero que pedían. Bueno, también, pedían 30.000 euros y el 20% de las entradas. Una barbaridad. Pero sobre todo era porque necesitaban saldar esas deudas primero. Y para saldar esas deudas hicieron los documentales. Rocío, contar la mentira para pagar Hacienda, así de claro. Y hubo una cláusula oculta, una cláusula que no se ha hecho pública, pero que todo el mundo conoce.
Rocío Carrasco firmó el contrato con el Ayuntamiento de Chipiona con una condición: mi familia no pisa el museo. No los quiero en los actos, no los quiero en los homenajes. Nada. Y el alcalde, Luis Mario Aparcero, aceptó. Porque quería su museo, porque quería el rédito político, porque le daba igual sacrificar a la familia de Rocío Jurado. Y por eso, hace un mes vimos esas imágenes patéticas del alcalde él solito delante de la rotonda donde está la estatua de Rocío Jurado, homenajeándola. Él solo, como si fuera su hijo, sin familia, sin amigos, sin nadie. Un esperpento, una cosa digna de llorar, porque eso no es homenajear a nadie. Eso es el ridículo hecho persona. Pedro Carrasco, el padre de Rocío Carrasco, dijo una frase que se ha hecho famosa. María Teresa Campos le preguntó por Fidel Albiac en una entrevista, y él contestó: yo sé tanto que sé hasta callarme. Esa frase es demoledora, porque viene a decir: sé cosas que si las contara se armaría la mundial, pero no las voy a contar, me las voy a llevar a la tumba. Y se las llevó. Pedro Carrasco murió sin contar lo que sabía de Fidel, pero esa frase quedó ahí, flotando, como una advertencia, como una pista, y ahora los colaboradores de Telecinco están recuperando esa frase, la están poniendo en valor, están diciendo: si Pedro Carrasco dijo eso, algo gordo sabía, y ese algo gordo es lo que Amador va a empezar a contar. Porque Amador también sabe, Amador ha visto, Amador ha estado ahí desde el principio, desde que Fidel apareció en escena y todo empezó a torcerse. Ángela Portero y José Antonio León ya lo dejaron claro al final del programa. Aquí de lo que hay que hablar es de Fidel Albiac, porque el problema no es Rocío Carrasco, el problema es quién está detrás de Rocío Carrasco, quién la maneja, quién toma las decisiones. Amador dice que su sobrina era de una manera antes de que Fidel entrara en su vida, y que ahora es completamente diferente, que no la reconoce, que parece otra persona. Y Amador está convencido de una cosa. Dice que el día que Fidel no esté con Rocío Carrasco, ella volverá con su familia. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que si eso pasa, será por interés. Porque una persona que arrastra a su madre moribunda por un escenario por dinero, una persona capaz de eso, es capaz de cualquier cosa, incluido fingir un arrepentimiento si le conviene. Rocío Flores y David Flores tuvieron mala suerte con su madre. Esa es la realidad. Por mucho que se eduque a los hijos, la personalidad también influye. Rocío Jurado educó a Rocío Carrasco, le dio todo, le dio amor, oportunidades, una vida privilegiada, y aún así, Rocío Carrasco es como es. Porque a veces la genética pesa más que la educación, a veces hay algo roto por dentro que no se puede arreglar. Telecinco tiene un plan muy claro. Quieren que la familia empiece a hablar de Fidel, quieren crear un ambiente donde Rocío Flores se sienta respaldada, donde vea que no está sola, donde entienda que si ella habla, la van a creer. Porque Telecinco sabe que si Rocío Flores se sienta una noche y cuenta lo que vivió con Fidel Albiac, revientan la audiencia. Y para llegar ahí están preparando el terreno. Primero Amador, después quizá Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco, después otros familiares. Ir poco a poco, ir soltando información, ir creando una narrativa donde Fidel sea el villano. Y cuando el momento esté maduro, cuando la presión sea insostenible, Rocío Flores dará el paso, porque ella tiene la bomba, ella sabe lo que pasó, ella vivió allí, ella vio cosas que nadie más ha visto, y cuando hable, cuando cuente su verdad, todo lo que Rocío Carrasco ha construido se va a desmoronar, todo, los documentales, las lágrimas, las acusaciones, todo, porque la versión de una hija que vivió el infierno pesa más que la versión de una madre que ha mentido sistemáticamente, y Fidel lo sabe. Fidel sabe que su mayor amenaza no es Antonio David, no son los Moedano, es Rocío Flores. Por eso la aisló, por eso la separó de su madre, por eso hizo todo lo posible para que esa chica no pudiera hablar, porque mientras estuviera en esa casa, bajo su control, podía gestionarla, pero en cuanto salió, en cuanto se fue a vivir con su padre, perdió el control. Y desde entonces vive con el miedo de que algún día ella hable. Y ese día está cada vez más cerca. Telecinco lo sabe, la audiencia lo sabe, Rocío Flores lo sabe. Y Fidel también lo sabe. Por eso lleva semanas en silencio, por eso no da la cara, por eso se esconde, porque sabe que el momento de rendir cuentas ha llegado. Y no hay abogado, ni amenaza, ni demanda que pueda pararlo. La semana que viene, cuando Amador se siente en ese plató, va a empezar el fin de Fidel Albiac. Va a empezar a desmoronarse la mentira.
va a empezar a salir la verdad. Y créeme, va a ser brutal, va a ser incómodo, va a generar polémica, pero sobre todo va a ser necesario, porque han pasado 20 años de manipulación, de mentiras, de familias rotas, y ya es hora de que alguien ponga las cosas en su sitio. Fidel Albiac entró en esa familia y la destruyó. Separó a una madre de sus hijos, aisló a Rocío Carrasco de toda su familia materna, arrastró a Rocío Jurado moribunda a un escenario por dinero, expulsó a Amador del museo que él mismo había montado, y todo este tiempo se ha ido de rositas. Nadie le ha tocado, nadie se ha atrevido, por miedo, por comodidad, por lo que sea. Pero ese tiempo se acabó. La historia está a punto de cambiar. Y cuando cambie, cuando la verdad salga a la luz, muchos van a tener que dar explicaciones. Muchos van a tener que mirar hacia otro lado avergonzados, porque han participado en esta farsa, han contribuido a esta mentira, y eso no se olvida. Rocío Jurado se merece que se cuente la verdad, se merece que se sepa cómo la trataron en sus últimos días. Pedro Carrasco se merece que se entienda por qué dijo aquella frase. Los mojedanos se merecen que se les pida perdón por haberlos llamado jauría de perros. Antonio David se merece que se reconozca que no era el monstruo que pintaron. Y sobre todo, Rocío Flores y David Flores se merecen que alguien les diga: teníais razón, lo que vivisteis era real, no era invención vuestra, no estabais locos, y sentimos no haberos creído antes. Porque al final, de eso va todo esto, de creer a las víctimas, de darles voz, de dejar que cuenten su verdad sin juzgarlas, sin cuestionarlas, sin decirles que están mintiendo. Y durante años se ha creído a la persona equivocada, se ha dado voz a quien no la merecía y se ha silenciado a quien más tenía que decir. Pero eso está cambiando, lentamente, pero está cambiando. Y la semana que viene vamos a ver el principio del fin. Vamos a ver cómo empieza a caer el castillo de naipes que Fidel Albiac construyó durante 2 décadas. Y va a ser un espectáculo, va a ser incómodo, polémico, brutal, pero sobre todo va a ser la verdad. Y la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque destruya narrativas, siempre acaba saliendo. Vamos Siempre. a ver, me parece súper acertado lo que ha decidido la familia de Rocío Jurado. Cuando me refiero a la familia, me refiero a la jauría limañosa, como les llama Rocío Carrasco, es decir, todos menos ella, ¿m? Atila y los unos. Bueno, que es, bueno, pues que lo organice y lo monte Rosario Moedano. Me parece súper acertado. En primer lugar, aparte de que Rosario Moedano se dedica, bueno, pues a la música, te puede gustar menos o te puede gustar más, y ha dicho como no va a haber tensión, ¿qué pasa? ¿Que no hay pringue? No, 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 va a haber pringue. Quiero tensión, quiero follón, quiero dimes y diretes, ¿eh? Porque, hombre, así, si estamos todos en buena armonía, se va a hablar de Rocío Jurado, no se va a hablar de las enésimas disputas familiares. Entonces, bueno, pues Rocío Carrasco ha dicho a los reporteros que sí está viendo de reojo lo que está organizando su prima hermana Rosario Moedano, pero se lo puede meter por donde La le llamaba, quepa, porque ¿vale? como Que Rosario ella- Moedano tenía con ellos una contienda por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos que ya se solucionó porque publicaron la ficha policial de su marido, Andrés Fernández, pues Rocito la llamaba, le decía duro con ellos, acaba con ellos. Y bueno, pues por la espalda, a traición, como Judas Iscariote, porque es que Rocío Carrasco es como es y eso no va a cambiar nunca, estaba grabando el documental con Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Entonces, no nos hemos enterado, Rocío Carrasco, ¿por qué no le hablas a tu prima hermana, que ha soportado todas las hostias que le diste en los documentales, tanto a ella como a sus padres, Rosa Benito y Amador Moedano, y salvo algún que otro tuit o alguna que otra publicación en sus redes sociales, esta mujer no ha salido a hablar en ningún sitio. Bueno, pues Rocío Carrasco y Fidel Albiac, sin ningún tipo de respeto, la cogieron de una oreja y le dijeron, pues si te vas a morir, muérete con las botas puestas, ¿eh? Si te vas a morir, ¿qué más te da morirte trabajando? Si de todas maneras te vas a morir. Así, bueno, pues nos dejas ahí un dinerito y cuando tengamos que recibir tu herencia, bueno, pues ya tenemos los gastos de notario y cosas así pagadas, ¿eh? Porque resulta que Rocío Carrasco y Fidel Albiac pusieron como excusa que el musical este
en homenaje a Rocío Jurado que se hizo en Televisión Espantosa, Rocío Siempre, pocos meses antes de fallecer la artista, fue para pagar los gastos médicos de Houston, como ella estuvo allí en un hospital internada para tratarse la enfermedad, cosa que se desmontó